Bien, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta presentación de un nuevo libro, como hemos hecho otras veces, de nuestro amigo, conocido más por unos que por otros, José Tarrazó-Durá. Entonces, pues, en primer lugar, pues voy a ir comentando algunas cosas. Continuará después Amparo Cardona y después coloquio con los asistentes. Y por último, pues los que queráis, pues tomaremos algo de merienda. Bien, esta va a ser la sesión de esta tarde. Estoy seguro, ahora no llevo la cuenta, de que algunos de vosotros habéis estado en ocasiones anteriores en alguna de las presentaciones que hemos hecho de algún libro de José Tarrazó. Ya lleva 21 libros, creo que faltan por sacar 2, si no me equivoco, ya, los últimos. Eso. Entonces, bueno, en la reseña había puesto que iba a estar también en Micdio, pero como ya sabéis, debido a esa situación le ha sido imposible estar, así que la presentación la vamos a hacer nosotros, igual que hicimos en Candía. Sí. En Candía, no hace mucho. Bien, pues este libro, bueno, en primer lugar, antes de hablar algo del libro, que lógicamente Amparo pues va a destacar cosas, yo diré algunas de ellas, pero solamente para empezar es un libro como especial por varios motivos. Uno de ellos es que no es un libro que se escribe inicialmente, sino que es la transcripción de 62 programas de radio. Entre 1988, esto lo digo ya desde el principio, y 93, si no estoy equivocado, más o menos, en la cadena SER de Onteniente, donde vive, pues se hicieron semanalmente programas de radio. Luego lo diré, yo participé en algunos de esos programas. Entonces en el libro pone pues muchas veces el presentador, José Tarrazó, y las iniciales, no el nombre de la persona que interviene en ese momento. Entonces yo no lo he leído entero, pero con los años lo terminaré de leer. Pero me he dado cuenta de que es un libro especial y cuando lo leáis os daréis cuenta, porque sois personas con ciertas inquietudes de tipo más profundo, de una filosofía más profunda de la vida. La cantidad de temas que trata es enorme. Si habéis visto la reseña, pues puse solamente algunos de estos temas que se trataron en aquellos programas de radio y que escuchaba pues mucha gente. Bien, pues dicho esto, luego comentaré algunas más cosas. Decir de José Tarrazó que los conocemos desde hace muchos años, por lo menos en esta presente vida, pues desde el año 80, por lo tanto ya son muchos años. Lógicamente pues es una persona, como hice en esa pequeña reseña que envié por WhatsApp, una persona pues muy profunda, muy sabia, y es un ejemplo de algo que existe pero que se va a dar cada vez más en la nueva era, en el futuro, de personas que no son de carrera, no son intelectuales, de muchos estudios, etcétera, porque su profesión era mecánico y agricultor, pues que tienen una sabiduría interna especial. No sé cuántas encarnaciones nos faltará para llegar a eso, las que sean, pero una sabiduría que antes o después llegaremos todos, la sabiduría innata, y por lo tanto, por supuesto, que ha ido leyendo libros y conoce una cantidad de cosas de grandes seres de distintas culturas enorme. Y por eso cuando en los libros pone citas, dices citas, lo mismo de los Upanishad de la India que de Krishnamurti, que de este, que es el otro, de autores más actuales, antiguos, etc. Tiene una información enorme. Entonces, la sabiduría es algo que es innato, no se puede aprender. Podemos educarla. Y cuando decimos educar, más que la sabiduría sería educar la mente concreta, la personalidad. Cuando la educamos y cuando nos vamos preparando
pues entonces la sabiduría que es innata no es una cosa que hay que fabricar, existe ya, fluye y se expresa. Entonces esto pues no viene de la noche a la mañana, es un proceso que cuando se va iniciando en este sentido pues cuesta lo que tiene que costar. Entonces es un ejemplo, por los que conocemos podemos confirmarlo, de una persona sabia que lógicamente pues ha estado ahí y parece que solo se ha conocido por los cercanos, pero ha sido muy interesante saber, y no es ningún secreto, está en sus libros, pues también lo pone, el secreto, pues ha conocido a grandes personalidades, el caso de Gorbachev. Por eso gran parte, cuando he hablado en alguna conferencia de Gorbachev y todo esto, pues he indicado algo que también, no por mi conocimiento directo de él, sino por intermediario de personas como Pepe, de ese gran ser que encarnó, como otros grandes seres, con mayúscula, que han encarnado en el planeta. Y todos los grandes seres, en la gente común también ocurre, pues todos los grandes seres, cuando más elevados están, más oposición tienen de aquellos que en un momento determinado intentan acabar de distintas formas. Eso ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, pues conoció también, pues también lo dice en algún libro, participó como seglar en el Concilio Vaticano II, cuando estaba en Francia, que vivió unos años allí trabajando, etc. Y también es muy importante saber que era y es compañero de Vicente Beltrán Anglada. Los que sabéis lo que es un ashram de la jerarquía, pues esto ya lo hemos comentado y habéis leído los libros de Vicente Anglada, pues también, por lo tanto, uno de las personas físicas más conocedoras de esto de Vicente Beltrán Anglada. Y de otro autor que conoceréis menos, Modesto Martínez Casanova. De hecho, hay un capítulo en el libro que dedica a Modesto Martínez Casanova, un ser muy avanzado cuyo origen fue onteniente. Nada más que tuvo que exiliarse, como gran cantidad de seres en la guerra civil, después a México. Y también, pues, bueno, por decir algunas cosas ya que he nombrado esto, y tiene una serie de libros que algunos pues han podido acceder a ellos, pero que no están en las librerías. Están en la biblioteca de Onteniente, no pueden salir de allí. Pero es uno de esos autores que, al igual que Vicente Anglada, Blavatsky, etc., pues tiene una profundidad muy grande. A veces lo he citado en alguna conferencia cuando he hablado de Jesús, porque uno de sus libros es Jesús y los esenios. Otro es La Atlántida existió, Popol Vuh, etc. Claro, como vivió en México, pues también conoció mucho. El caso es que hay varios autores que Pepe pues ha tenido una relación con ello. Pero esto, cuando se dice sabiduría, lo asociamos normalmente a conocimientos, a conocer cosas. Pero la verdadera sabiduría tiene que ir el conocimiento, que más que conocimiento es comprensión, al amor. Y entonces los que hemos conocido a Pepe de hace años, pues nos hemos dado cuenta que es una persona, como hay otras, no es la única, muy amorosa, muy servicial. Siempre ha estado más allá de las características de la persona o de su forma de ser, ayudando. La mayoría de las veces sí que las personas se den cuenta. Las personas que no salen en la televisión ni en ningún medio ayudando a la humanidad, en sentido profundo, son las que más pasan desapercibidas. Alguna llega a un nivel público, como el caso de Gorbachev, como he dicho, porque tenía esa función, y otros que son más conocidos, pero hay otras que pasan desapercibidas. Entonces están continuamente, sin parar, ayudando, si no físicamente, pues a unos niveles internos. Y luego también tiene una característica que es la sencillez. La sencillez, sin presumir de nada, un aspecto sencillo, allegado, y entonces si no sabes nada de eso, pues es una persona que tiene un contacto con la gente, ¿verdad? En este sentido. Entonces, pues relacionado con Pepe, pues estas serían algunas características. Pero si habéis leído alguno de sus libros, de tanta cantidad de temas que trata, hay unas constantes. Por ejemplo, alma. Nosotros cuando hablamos del alma, pues suponemos que tenemos un alma,
nos hemos leído, nos hemos escuchado, el alma tiene estas características, estas otras. Pero él cuando habla por conocimiento propio, directo, alma. Le da también mucha importancia a la naturaleza. En sus libros también resalta la importancia que está en la naturaleza, su contacto directo con el campo y su capacidad para permitir eso que no captamos, invisible, de la naturaleza. Y también la educación. Ha estado muy implicado en ayudar a distintas edades, ¿no?, dentro de su ámbito, en las asociaciones de padres y madres de alumnos, etc. También, por eso en sus libros insiste mucho en la educación, como insiste mucho en la ética, ética con mayúscula, en la importancia que, si somos personas con demanda espiritual, la espiritualidad conlleva, si no habría que revisarlo, un servicio a los demás, un tener en cuenta, una ayuda con los medios y con las capacidades que podamos tener las personas. Por lo tanto, el servicio está ahí. Y por lo tanto, pues podemos hablar a veces, pues tenemos esto, tenemos lo otro. De hecho, también hay capítulos en el libro que lógicamente se profundiza y se ahonda en estos temas. De tal manera que está ahí el alma, la naturaleza, la educación, son aspectos. A lo largo de los años, pues ha creado determinados grupos. Yo tuve el honor también de pertenecer, Amparo, ¿verdad?, alguna persona de las aquí presentes, a esos grupos que desde los años 80 y tantos, ¿no?, pues se fueron gestando, donde estaba, pues lógicamente, pues la palabra. En los grupos es la palabra. Pero también está la escritura. Como he dicho, son 21 libros, si no estoy equivocado, hasta este. Quizá algunos los tengáis porque hemos presentado los últimos libros. Entonces, la palabra y la escritura son dos medios de expresión, como sabéis, que están ahí. Y en los libros está el ensayo, la narración y la poesía. Si habéis leído alguno de sus libros, hay 3 de poesía. El primer libro que salió, pues, Pada del Alma, el primer libro, el hombre y la paz se llama, el hombre y la paz. Tiene otro, es la vida, glosa poética, la liturgia del amor, pero en otros libros participa la poesía. Y cuando esto ya, una conferencia de las que tengo en YouTube que dedique a la poesía espiritual, lo cito. Es decir, que es una poesía de una calidad muy elevada, enfocada no en lo psicológico, que es lo habitual, sino en lo espiritual. Entonces, pues, esos libros de poesía. Luego, pues, citar algunos de sus libros, La ciudad alegre, donde los protagonistas son la juventud, la ciudad alegre, donde viven como una serie de viajes y hay un recorrido por distintos lugares del planeta con una visión bastante a veces profunda, aunque siempre dentro de un marco cotidiano, de algo que nos puede resultar. Esto último es muy importante porque, si bien en la reseña he puesto en el siglo XIX, pues ya habéis oído hablar de Blavatsky. Escribió una cantidad de cosas que habían estado muy secretas a lo largo de la historia de la humanidad. Y ella, con sus grandes capacidades y la ayuda de los seres superiores, pues nos dio una descripción de filosofía, de ciencia, de religiones, como no se había dado nunca. Siglo XIX, Blavatsky, de la Sociedad Teosófica. Y luego, pues, el siglo pasado, pues vino Alice Bailey, que transmitió los libros del maestro Tuan Kul, tibetano, que también ayudó a Blavatsky. Luego, por lo tanto, amplió esto que la Sociedad Teosófica nos transmitió. Luego Vicente Beltrán Anglada, estoy hablando de los que más conozco, que lo he nombrado antes, que nombro mucho y que lo conocimos personalmente, algunas de las personas que aquí estamos, y por lo tanto, pues esto. ¿Y qué ocurre con estos libros? Con esta filosofía de la vida esotérica, con a veces términos que puede costar, si no estás familiarizado, captar, pero con una profundidad inmensa, que no pueden llegar todavía a mucha gente, aunque pasara por sus manos. Por eso estoy seguro de que hay un reto muy importante, que uno de los protagonistas es Pepe, por eso lo digo, y que irán surgiendo.
de transmitir unos conocimientos profundos de la vida, pero con un lenguaje más asequible a la gente. Y lo que he podido conocer con los años es que a la gente a la que he ido llegando, aunque no tenía ni idea de conocimientos esotéricos, profundos, podía llegar en esos aspectos psicológicos, éticos, etc. Y esto es muy importante, hacerlo asequible, llegar a más gente, por esa vía, vamos a llamarla psicológica, más natural, más cercana, más cotidiana. Pero a través de eso, si habéis leído algunos libros, hay contenidos que esos autores que he citado tampoco transmitieron, pero de una dimensión profunda. Él dice, pues poco a poco ir introduciendo una serie de conocimientos que a lo mejor dices, pues esto cuesta, según quién. O nuestra intuición nos dice, sí, esto pues es importante. La Ínsula Dorada es un librito muy pequeño, pues habla de la familia, de la sociedad realizada, esa utopía, habla también en un librito tan pequeño, de la música con mucha profundidad. Por cierto, Pepe también es el autor de la letra de varias sinfonías que otro amigo nuestro pues compuso, aunque todavía no es el momento para que lleguen al público. Unas sinfonías que serán parte de la música del futuro y que tienen una calidad comparable a los grandes compositores de música más espiritual. El caso es que nos habla en distintos libros, pues desde la cercanía, cartas sin respuesta, etcétera, etcétera. En uno de sus libros, La sencillez de la sabiduría, ya está indicando que la sabiduría, en lugar de ser algo intelectualizado, debe ser o llega mejor a través de lo sencillo, como estamos diciendo. Entonces, en ese libro habla de lo rural. Hay un protagonista de algún capítulo como es un barrendero que además de barrer las calles, barre con su contacto con la gente. Está inspirado en un caso real y eso es un detalle arquetípico de eso que os decía antes. Gente que a veces dices, pues es una persona, está cumpliendo su función, pero que pueden tener esa sabiduría innata que está contribuyendo y ayudando psicológicamente a la gente. No solo en los institutos, en las universidades, en los libros, sino también a veces con el contacto sencillo. De tal manera que, uno de los últimos libros que presentamos, La raíz de los tiempos, fueron la recopilación de artículos de prensa en el periódico de Onteniente, que ha escrito durante años, y se recopilaron una cantidad de artículos en ese libro. Así como en este, que nos ocupa hoy, pues habla de distintos temas. Claro, cuando uno ha participado se fija las iniciales, RM, y me acuerdo que estos días que estaba leyendo dije, uy, la depresión. Digo, entonces hablaba mejor que ahora. digo, pues bueno, ya por aquel entonces ya hablaba de la depresión, ¿no? Antes de sacar el libro, ¿no? Hay temas como las correctas relaciones humanas, etcétera, unos de tipo psicológico, como habéis visto si habéis leído el índice. Otros temas pues son de arte, donde participaron algunos amigos, pues conocedores con profundidad de la música, de la pintura, de la poesía, y de otros temas que son ya más esotéricos, como el número 7, las razas humanas, las razas raíces, ¿verdad? Hay 3 capítulos dedicados a la antropogénesis, las razas raíces, igual que a los cuerpos del ser humano. Hay capítulos donde habla de las pirámides, no solo de Egipto, sino del Perú, de la alquimia, de la luna, etc. Y me gustaría, que es muy breve, he señalado algunos detalles muy cortos, muy breves, para leeros. Solo va a ser muy breve, como vais a dar cuenta, que tengo seleccionados de algunas cosas. Luego, pues, Amparo va a hablar más de esto. Y tengo aquí la página 171. Dice, José Tarrazó dice,
en uno de esos programas. Dice, y no voy a ser dogmático, voy a ser bastante elástico, porque le hacen una pregunta sobre las catástrofes. Dice que hay un proceso evolutivo marcado por nuestro planeta. Imaginemos que por encima de las mentes de los humanos pudieran apretar dicho botón. Existe lo que podríamos llamar una jerarquía planetaria que está por encima. Son unos seres que no están en la radio, como estamos nosotros ahora. Era un programa de radio, claro. Ni están en la televisión. Y tenemos datos bastante fehacientes de cómo han paralizado ciertas cosas que en un momento hubieran podido ser desagradables para la humanidad. Dice, y luego el presentador dice unas palabras y él dice, y también podríamos hablar de la guerra de los 6 días de Israel, que fue paralizada totalmente porque iba a crear un conflicto bélico en el mundo. ¿Quiénes pueden paralizar estas situaciones? Es decir, si existen unos seres o unas jerarquías llamadas planetarias que regentan, que están en combinación en los concilios solares. Es decir, cada 5 años se realizan unos concilios de distintas personalidades o energías a nivel cósmico y planetario, y se toman decisiones de que todos los planetas, no solamente el nuestro, sigan el curso trazado por el logos planetario. Es decir, este catastrofismo, porque sabéis que en el siglo pasado hubo momentos que se hablaba y había gente con miedo a catástrofes. Se hablaba más de catástrofes, ¿verdad? Que no han dejado de existir. Dice, bueno, va diciendo esto. Lo digo porque de alguna forma esto no está aquí. Ya en aquella época Pepe y luego Vicente Anglada lo ha escrito, que no puede existir una tercera guerra mundial, ni una guerra atómica. Porque en el momento que una nación, por si alguien de los que va a escuchar esta exposición no lo conocía, aunque lo he dicho 2 veces, intenta iniciar una guerra atómica lanzando contra otro país un arma nuclear, estallará en el mismo territorio. Y luego una energía de fuego destruirá todas las fuerzas de poder de esa nación. No pasará de ahí. Es decir, que no se puede producir esto. Una evolución de millones de años, la intuición nos lo puede decir aunque no sepamos nada. No se puede permitir que por decisión de unos seres, vamos a poner puntos suspensivos, el calificativo, inicien un desastre, una catástrofe de tipo planetario. Otro detalle, 277, dice, de lo que poquito que he podido elegir, dice, yo quisiera decir que, por ejemplo, Wagner es un gran músico, un gran filósofo. Es uno de los personajes, como Mozart, como el gran maestro Beethoven y otros tantos. Aparte de ser músicos, estaban insertos dentro del mundo de la filosofía. Hay cantidad de pintores, Miguel Ángel, por supuesto, también. Y vemos la belleza de esa música, que es mágica, esa música trascendental que no pasará nunca, porque es belleza. Dice, lo que no es bello pasa, es fugaz. Es algo que con el tiempo se desvirtúa y desaparece. Fíjense, por ejemplo, que mucha de la música moderna solamente dura muy poco tiempo, mientras que las grandes obras musicales, los grandes compositores, podríamos decir escritores, como fue el español Cervantes. Ahí tienen ustedes la obra de Cervantes, por ejemplo, que es, después de la Biblia y de alguna otra obra, la que más ediciones en el extranjero ha tenido. ¿Por qué? Porque esta obra profunda y al mismo tiempo tan filosófica, donde nos dice el que Dulcinea del Toboso, que habla de Dulcinea constantemente. ¿Saben ustedes quién era Dulcinea? Era el alma. Los que me habéis oído hablar del Quijote, sabréis. Cervantes hacía una serie de combinaciones. Estaban, por así decirlo, veladas, porque en aquel momento Cervantes no podía escribir de otra manera. Y ahí tenemos el Quijote, que podría decirse que es la gran Biblia de los hispanos en literatura. Sí, bueno, sigue hablando de eso. Pero para no alargarlo,
Sí, 282, de lo que he escogido. Como hay algunos programas que se hablaba de arte. Dice, en un programa que se hablaba de pintura, dice, habla de las pinturas rupestres. Es curioso, porque ha habido mucha divagación a este respecto. Muchas de las pinturas rupestres aparecen antes de que el hombre tenga conciencia de hombre. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién ha hecho las pinturas rupestres? Por eso yo, estando en Portugal, visité unas grutas, verdaderas maravillas. Cuando descubrieron estas cuevas, pues se dieron cuenta de que ningún hombre con su cincel hubiera podido realizar. Dice, vamos a contestar a la pregunta. Las pinturas rupestres han sido incrustadas sobre las rocas por los devas de la naturaleza. Es decir, de que antes de que el hombre tomara conciencia de ser artista, estos devas de la naturaleza que están coloreando, ¿cómo colorean las frutas? Es otro misterio, como cada fruta tiene un color diferente, etcétera, etcétera. Es decir, que ya, igual que otros que conocen el tema, pues aparece eso. 399, dice aquí, sobre 399, sobre la capa de ozono. Dice, me gustaría un día hablar de la capa de ozono en un programa, pero hay que tener en cuenta que los científicos saben cómo se puede tapar ese agujero y que esa figura no es solamente dada por lo que los científicos dicen. Hay que tener en cuenta que hay que pensar un poco más allá de estas cosas. Sí, bueno, también aquí tampoco lo dice, sino que también no solo se ha creado por los seres humanos, aunque aquí no lo dice, sino también por las energías que están llegando al planeta, en este sentido. Dice, nosotros solamente vemos la parte material de esta situación, pero hay que tener en cuenta que no se mueve la hoja, como decía Blavatsky, sin la voluntad de Dios. No se mueve una hoja sin que no haya unas repercusiones en otras zonas. Aunque sí que en otros libros habla de la responsabilidad de la humanidad digamos, en todo esto. 418, estoy acabando, dice también de lo que he elegido, 418, aquí está. Sí, está hablando del símbolo de los Reyes Magos, del Cristo, etc. Sí, de todo esto, porque también hay algunos programas que hablan de la simbología de Navidad, etc. Bueno, para simplificarlo. Y viene a hablar también, igual que su amigo Modesto Martínez, que Jesús era esenio, estaba educado en los esenios. Los esenios fuera un grupo, una secta, no en el sentido de hoy día de secta, de seres muy avanzados espiritualmente, donde la jerarquía en aquella época podía expresarse más directamente. Y por eso Jesús también fue. Esto cada vez se van escribiendo, van saliendo más libros y hay autores que van sin llegar a conocer con profundidad. Y el último, 216, de lo que tenía seleccionado, la página 216, dice, por aquí, dice, habla de Blavatsky también, un personaje el cual está reconocido internacionalmente y que su obra es una de las obras magnas a nivel mundial, como podría ser El Quijote, pero más profunda, explicando todos los contenidos desde el átomo, desde la conciencia del átomo, que también hay un programa de radio dedicado al átomo también. Hay investigadores, dice, actualmente que han recogido determinadas cosas que ella escribió en el año 1800 y pico, y que han sido una realidad, es decir, que han ido descubriendo día a día lo que la señora Blavatsky estuvo investigando. Tiene, pues, unas 10 o 12 obras muy profundas, muy complicadas. Por supuesto, los que han estudiado esas obras, tanto Isis in Velo como la doctrina secreta, se pierden, porque se debe tener una capacidad de intuición muy profunda y grande. Creo que es un personaje enigmático y creo que es un personaje que vale la pena, que puede despertar en algunas personas
no la curiosidad, sino la intuición. Bueno, estas son algunas de las cosas que he seleccionado, que a lo mejor no es lo más importante, pero como esos toques, para indicar esos toques profundos que va indicando, que va manifestando en sus obras de arte, como he dicho, de psicología, de filosofía, etc. Distintos temas. De tal manera que aquí está una pequeña reseña de la obra de Pepe Terrazzo, que lógicamente, pues físicamente no está con nosotros, pero sí que está. Sí que está con nosotros. Y que por lo tanto, pues he querido, como persona que lo conozco, procurando no dejarme llevar por esa amistad tan profunda, lógicamente, pues evitando condicionar, simplemente dar a conocer, como iremos haciendo próximamente, porque sus obras se van colgando en la página web que tiene en Internet para que puedan tener acceso en cualquier parte. Por lo tanto, iremos, aunque lo hemos hecho en estos años, iremos hablando en el futuro con más amplitud y con más profundidad de esta obra que esperemos que llegue no por Pepe, sino por los seres humanos, que pueda ayudar, que pueda beneficiar y satisfacer esa demanda que tenemos y que necesitamos satisfacer, esa demanda que sabéis que viene de dentro. De fuera nos pueden venir muchas cosas y tenemos que estar muy atentos para ver qué fuentes utilizamos para adquirir conocimientos y asimilarlos intuitivamente. Por eso la intuición es muy importante. Vivir atentos es desarrollar nuestra capacidad intuitiva. Y tanto lo que escuchemos, como lo que leamos, como lo que captemos de nuestro interior intuitivamente, viene por esa vía. Y la intuición se manifiesta especialmente a través del corazón, de este centro cardíaco. Por eso, si estamos cada vez más autocontrolados en la personalidad, más atentos, más abiertos, estaremos descubriendo, a veces en lo más sencillo, sin que nadie nos relate nada especial, en la misma naturaleza o en la misma dinámica de la vida cotidiana, pues esa profundidad. Pero que a veces se necesita, por eso se escriben los seres avanzados libros con profundidad, no para despreciar, sino simplemente para estar agradecidos por esa oportunidad que nos ofrecen a los que tenemos demanda de conocer algo más que oficialmente nos está dando la sociedad, la cultura, la educación. En fin, todo esto pues lo va a ampliar Amparo Cardona, psicóloga, que también pues conoce a Pepe desde hace tiempo. Y pues como esto ha sido editado, ahora lo dirá por el Instituto de Investigación para la Convivencia y la Paz, lo digo bien, que sí. Es un nombre muy raro, ¿no? Sí, como presidenta. Es largo. Pues entonces ella lo va a ampliar todo esto mucho más. Así que, Amparo, adelante. Gracias. Bueno, hola otra vez a todos y a todas, perdonad si no me oís decírmelo, pero tengo también la garganta un poquito tomada. En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí acompañándonos esta tarde en esta presentación, y queremos dar las gracias también, porque no hablo solo a título personal, vengo en representación de dar las gracias a Mila y a Rafa, que como siempre tan generosamente nos acogen de nuevo en su casa para que podamos estar aquí con vosotros. Y bueno, también mandar un saludo a Emilio y al autor, a Pepe, a José Terrazzo, que aunque ya ha comentado Rafa que no tienen posibilidad física de estar aquí con nosotros, seguro que nos acompañan en cierta medida. No voy a insistir ni a repetirme hablándoos de José Terrazzo, porque ya lo ha hecho Rafa, y muchos de los que vemos aquí lo conocemos desde hace mucho tiempo, y algunos de ustedes también me resulta la cara conocida de otras presentaciones que hemos hecho y demás, con lo cual pues voy a saltarme esa parte. Yo estoy aquí a título personal, pero también en representación del Instituto. El Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz es una de las asociaciones
de las cuales Pepe Tarrazo es socio fundador, entre otras. Y bueno, es una sencilla asociación cultural sin ánimo de lucro, que está integrada por un grupo de personas voluntarias todas y que únicamente pues intentan seguir los pasos de personajes y de personas que nos han servido como guías y que nos han enseñado a trabajar juntos y en equipo. Uno de ellos muy especialmente es José Tarrazo. Y la edición de este libro en concreto pues obedece a uno de los fines que tenemos como asociación, aparte de nuestras actividades, que es editar estudios u obras en cualquier formato papel o formato digital, que simplemente pues puedan contribuir o puedan ayudar a innovar los valores sociales de la convivencia pacífica y todo desde una nueva perspectiva que entendemos como la ética de la paz. Este libro que nos reúne aquí esta tarde, como ya ha comentado Rafa, no es un libro, no es un ensayo, no es un libro escrito directamente por Pepe, sino que refleja la vida de un programa de radio, como él os ha empezado a contar, un programa desde mi punto de vista personal muy innovador, que se emitió de manera semanal en Radio Onteñente durante la década, desde 1988 y durante varios años. Un programa que empezó llamándose Conversaciones Esotéricas y que posteriormente se llamó Proyección 2000. El programa fue emitido, como os decía, durante varios años, todas las semanas, con frecuencia semanal, y a lo largo de las emisiones contaba con Pepe como director, con los presentadores, porque a veces había uno, a veces habían dos, y luego con toda una serie de amigos invitados, colaboradores, profesionales o especialistas en diversas facetas, tanto creativas como profesionales. Rafa y Mila están entre ellos y alguna persona que veo por ahí también. ¿Vale? En aquellos años, fijaros que estamos hablando de los años 80, el planteamiento de esta propuesta radiofónica fue como muy novedoso, ¿no? Fue muy innovador, porque se abordaban temas inéditos en ese momento, poco conocidos, a los que el público en general, digamos, el público de la radio tenía poco acceso. En la actualidad, pues seguro que todos conocéis algún programa que en radio o en televisión que han hecho determinadas personas pues sobre esoterismo, sobre filosofía, sobre temas similares, que además algunos de ellos son muy seguidos, si bien también es una opinión personal, algunos de ellos no tienen el rigor o la profundidad que dichos temas requerirían, pero bueno, son seguidos entiendo que por inquietud, ¿no? Por esa necesidad de búsqueda de la verdad que tenemos muchas personas y por ello entiendo que puedan despertar este interés, ¿no? Pero entonces, hablamos de finales de los 80, ya en cada programa se ofrecían unos análisis tratados con mucha sencillez, pero al mismo tiempo con mucha profundidad, con mucho esmero, con mucho cuidado. Y al mismo tiempo intentaban aportar otros ingredientes como podían ser informaciones procedentes de la sabiduría antigua y también sobre la historia de la humanidad anterior a cualquier forma de religión o de dogma. ¿Por qué se le denominó Proyección 2000 a este programa? Bueno, el concepto de proyección de ideas es algo clave, siempre ha sido algo clave en el magisterio de Pepe Tarrazo. Un magisterio que lo ha venido desarrollando a lo largo de muchos años a través de todas sus publicaciones, que como ha remarcado Rafa ya son 21, esta hace la número 22 y aún quedan algunas por publicar. Y bueno, nada mejor que las palabras del propio Pepe, si me permitís voy a leerlas para explicar lo de Proyección 2000. Él en uno de los programas dice: vamos a crear una producción de ideas, porque todo pensamiento, todas las cosas que se emiten a través de las ondas, tienen un alcance fuera de la gente que pueda escucharlas. Es decir, estas ideas o estas formas de pensar y de ver crean una imagen en el espacio y en el tiempo. Esto es una proyección de que la energía sigue al pensamiento. O sea, todos los pensamientos están impulsados por una determinada energía. Creo que sería bueno romper muchos tabúes proyectándonos todos nosotros y que tanto las personas que están aquí en el equipo como los colaboradores, como los radioyentes, pudieran proyectar una serie de ideas futuristas.
Este sería, en palabras de Pepe, como el resumen a partir del cual nació el programa. Y el programa, bueno, pues fue desarrollándose con unos contenidos que fueron profundos e innovadores. Las temáticas escogidas por Pepe son cercanas y son accesibles, como Rafa también nos ha comentado, gracias también al formato radiofónico, porque se establece un diálogo entre los asistentes y en cada emisión es diferente. Hay una participación, hay un director, como os decía, hay unos presentadores, hay unos contertulios, creo que se dicen, unos tertulianos que aparecen allí, que dan diversas funciones, y entonces es todo como una conversación entre amigos. Y esto creemos que es una idea a destacar muy favorablemente, porque es precisamente esa espontaneidad de todas las personas que participan en el programa la que hace que el libro sea, por una parte, amigable, por otra parte, didáctico, pero también socialmente comprensible para cualquier persona. No solo un libro de lectura, como uno puede leer, por ejemplo, un ensayo o un libro de poesía, sino que todo son conversaciones. No es algo escrito por una persona, es un trabajo en equipo, lo que se escucha es una conversación. Cada programa planteaba un tema relevante para el ser humano y para la sociedad, tratados de forma rigurosa y al mismo tiempo con cierto atrevimiento y de una forma reveladora. Por ejemplo, hay varios programas que se dedicaron al origen del ser humano y al plan evolutivo, como por ejemplo los que ha comentado Rafa de las razas, a la que se dedicó 3 programas porque, vamos, había interés, ¿no? Había curiosidad. O por ejemplo, otro que se dedicó a hablar de la era de Acuario. Otro programa hablaba de la naturaleza invisible, esa naturaleza oculta que no es invisible ni desconocida para algunas personas. O por ejemplo, la simbología del 7, relacionada con las energías, con el planeta, con los chakras, con los días de la semana, con las notas musicales, con el arco iris, por citar tan solo algunos ejemplos. O el programa dedicado a las lunas, o el de las pirámides de Egipto, de Perú, cómo se construyeron, cuál es su simbología astronómica. Otros de psicología humana hablaban del miedo, de la felicidad, de la alegría, de la depresión o de la enfermedad, por ejemplo. Y en otros escuchábamos hablar de ética, si bien la ética era algo muy común en todos los programas, y no faltaron tampoco emisiones que fueron dedicadas a la creatividad, a las artes, la pintura, la música, la poesía, pero presentando a los artistas como unos verdaderos creadores, regentados por el cuarto rayo, y hablando del arte como la culminación de energías tan potentes como la intuición, la armonía o la belleza. Todas estas cuestiones están abordadas desde la más absoluta sencillez, siguiendo un poco el denominador común de Pepe Tarrazó, y desde la voluntad de arrojar luz sobre el comportamiento humano de nuestra sociedad, de nuestra evolución como humanidad, y con aspectos de nuestra cultura que necesitan un cambio de enfoque. Por leeros algunos ejemplos, también emulando a Rafa, en el capítulo, por ejemplo, que hablaba sobre la alquimia, dice: podríamos hablar de los alquimistas, desde los atlantes hasta los modernos laboratorios que tenemos hoy. Los padres de la alquimia podríamos decir que han sido en todos los tiempos estos señores investigadores que desde tiempos remotos han estado trabajando día y noche, incluso algunos de ellos han sido perseguidos, por ejemplo. O cuando hablaba en el programa de las lunas, decía: la luna ha tenido unas grandes influencias y los seres humanos hemos estado sujetos a todas estas situaciones de la luna. Hay unos datos que quizá muy pocas veces se han dicho. Y es que en la era de Lemuria, existían 3 lunas sobre el planeta Tierra, y que en la era Atlante quedaron 2, y actualmente solo queda una. Las influencias de este astro podríamos decir que son bastante negativas, porque incluso Shakespeare hace una referencia a ellas y dice que estas influencias son malignas.
La luna está habitada por cascarones astrales, entes y sombras involucionistas. Esto lo decía también Aristóteles. Es decir, que podríamos hacer una gran referencia de todas estas influencias. En el capítulo, por ejemplo, de la enfermedad, dice: el tema de las enfermedades es muy amplio, pero quizá podríamos abarcarlo delimitándolo un poquito a lo que todos generalmente conocemos como enfermedades. Estamos muy acostumbrados a oír la palabra enfermedad tanto en el sentido más bien físico, digamos, como en el sentido psíquico, y a vivirlas desde un punto de vista de sufrimiento y de padecimiento. Entonces, quizá podría ser interesante que fuéramos delimitando qué es la enfermedad, por qué se produce, qué causas tiene y, lo que considero más importante, cómo las afrontamos y cómo las vivimos. Sobre las pirámides, por ejemplo, empieza el programa hablando antes de las de Perú por ser anteriores a las de Egipto. Y entonces comenta: habría que tener en cuenta que para hablar de las pirámides del Perú habría que hablar de estas personas que huyeron de la Isla Blanca Homo y de la Atlántida, es decir, que tenemos referencia histórica a través de determinados archivos de los cuales tenemos acceso y que determinadas personas fueron emigrantes, es decir, se les adelantó diciéndoles que ocurriría un gran cataclismo tanto en la isla de Mu como en la Atlántida. Entonces estas personas que tenían grandes conocimientos de astrología, de química, tenemos algo excepcional para aquella época. Y entonces empezaron a poder crear en los nuevos territorios que ocuparon todas estas construcciones. En todos estos programas, igual que en los que ha comentado Rafa, veis que hay por una parte, a veces hay una transmisión de informaciones, algunas de esas informaciones son muy poco conocidas por los seres humanos, también hay reflexiones o hay opiniones, pero creo que el común denominador es este. En uno de los programas se decía: cualquier temática, podemos hablar de historia, de cosmología, de ciencia, de filosofía, de psicología, de religión, etc. De cualquier temática que abordemos. Cuando la enfocamos desde su fondo, desde su raíz, entonces podemos decir que estamos hablando filosóficamente. Muchas veces, sin siquiera utilizar el término filosofía, lo estamos haciendo, y quizá muchas personas también lo hagan cuando su espíritu, su motivación interna, trata de no conformarse con esa realidad tan superficial y repetitiva en la cual vivimos normalmente, y entonces tratan de ver la realidad desde una dimensión más profunda. Creo que todos los temas que aquí se han abordado y que seguimos abordando pueden enfocarse de esta manera. Creo que este último párrafo que os he leído reúne el espíritu real de todos estos programas, porque creo que el mensaje que Pepe Tarrazón nos traslada con esa selección de programas y con esa variedad de temas es realmente relevante. Es decir, a lo largo de todos esos programas, de todas esas conversaciones, él nos va enseñando que todos los seres humanos tenemos capacidad para cambiar las cosas, para transformar nuestras actitudes y para mejorar nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean. El objetivo de sus palabras, a través de todas estas emisiones, es siempre abogar porque logremos una sociedad responsable y que esté asentada firmemente en la paz. Como sucede con el resto de sus obras, en este libro encontramos una nueva oportunidad de crecimiento, un instrumento más para el crecimiento personal. Nos vamos a encontrar con información y con ideas que van a hacer quizá que algunas de las nuestras se sorprendan o se tambalean. Muchos de los contenidos que encontramos en el libro chocan con muchos prejuicios que como sociedad venimos arrastrando. Consideramos entonces que esta selección tiene un valor importante, atemporal, inusual, con manifestaciones de un momento presente que se proyecta hacia el futuro, porque cualquier cosa que hemos venido leyendo, tú la lees en el momento actual y dices, Dios mío, si parece que haya sido escrita la semana pasada. En algunos casos en positivo, ¿no? En otros casos
te lamentas de decir, Dios mío, qué poco hemos aprendido como sociedad, ¿no? Entonces, como os decía, creemos una aportación más a la sociedad actual, ¿no? Al proyectar otras maneras de pensar, otras maneras de sentir, otras maneras de vivir, con la intención de que se produzca esa profunda transformación, como Rafa decía, de dentro hacia afuera, y ese cambio de enfoque, vivir con plenitud y extraer de la vida toda esa savia maravillosa que nos permite ampliar y ennoblecer tanto nuestro conocimiento como crecer ampliamente como humanidad una. Este trabajo podría ser perfectamente un libro de consulta, ¿no? Hay un glosario de temas al final, puedes leer uno, puedes leer luego el 10º, luego el 20 y tantos, hay 63 en total. No están todas las transcripciones porque algunas se perdieron y otras no estaban en un buen estado como para poderlas transcribir. Pero bueno, además de ser un libro para leer, pues parece muchas veces que conforme vas leyendo, parece que sean las líneas del libro las que se ponen en tu lugar o te leen a ti, te haces preguntas, sientes curiosidad y quizá mágicamente, así como un poco por arte de magia, a los 2 o 3 comentarios o un presentador o uno de las personas que ha ido o un radio oyente hace la misma pregunta que te estás haciendo tú cuando lo estás leyendo, ¿no? Entonces las respuestas entendemos que vienen siempre desde la didáctica, ¿no? La didáctica es también un denominador común de Pepe y entendemos que la didáctica en una obra es aquello que mueve a las personas a vernos reflejadas, ¿no? En las páginas, que lo sientes como que algo te están diciendo. Es interesante entonces cuando cae en nuestras manos una obra que te ofrece nuevas ideas, que te acompañan o que te mantiene y te descubren una luz perenne, ¿no? Amigable para cualquier persona, independientemente de sus creencias o independientemente de sus vicisitudes, porque lo universal está escrito para todos. Y creemos que Conversaciones filosóficas reúne ese criterio de universalidad, ¿no? Y es otra evidencia a destacar. Es muy posible entonces que al leerlo, si alguna vez lo leéis, os veáis reflejados en determinadas páginas por esta curiosidad, por este interés, ¿no? Porque descubren inquietudes a tu mente, inquietudes sobre todo a tu corazón, que a lo mejor necesitaban esa chispita, ese detonante para ser evidentes y que se presentasen en tu vida, ¿no? Y esta es una idea que señalamos en la introducción del libro a través de una idea de otro escrito, que conoceréis quizá, André Maurois, que dice: la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Entonces, pues por todo esto que os comento, consideramos que es un buen recurso para elevar la cultura, un buen recurso para elevar también la espiritualidad. Y es un importante compendio que bien puede ser ese libro de lectura que tenemos todos en la mesilla y de vez en cuando leemos uno de los programas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, además es una lectura muy amena y cada programa nos traslada a un lugar diferente. La dedicatoria del autor para todos los que quieran leerlo dice: a todos los seres de buena voluntad. Y esta dedicatoria lo que nos sugiere es que va dedicando a aquellas personas que tienen inquietudes como seres humanos, ¿no? Que como proyecto de la propia evolución planetaria y cósmica. El lenguaje, como os hemos dicho tanto Rafa como yo, es sencillo, es un lenguaje común, llega a todos. Los ideales y los valores que transmite reivindican los de las verdades eternas y no impone, no es dogmático, no es imposición ningún saber ni ninguna doctrina, pero sin embargo se percibe esa pequeña lucecita de la sabiduría que ilumina cada afirmación. Son como semillas sembradas por el autor y por todo su equipo en cada programa, germen para una sociedad futura que esperamos encuentren un terreno fértil en el que nacer y en el que crecer. Y ya para ir acabando, para no haceros esto demasiado largo, y retomando el ejemplo que inicialmente ha comentado Rafa respecto a la sencillez, creo que estamos actualmente en un mundo en constante evolución. El conocido como viejo orden está cambiando y uno nuevo, lo que algunos denominamos la nueva era, está por llegar. Vivimos quizá algunas personas la era de un cierto desencanto, pero muchas otras,
quizá como vosotros, quizá como yo, en muchos lugares, están siempre buscando los materiales para construir un nuevo futuro. Si observamos la sociedad que tenemos en estos momentos a través del periódico, si escuchamos la tele, si observamos por ahí muchos comentarios, muchas situaciones nos asustan o nos espantan. Y creemos que es pues necesario trabajar mucho por elevar las conciencias hacia estratos superiores que estén alejadas de la violencia, del odio, de la corrupción, de la guerra, de la tristeza o del dolor. Las mentes sencillas y los corazones aplomados encontrarán, creemos, en esta recopilación de conversaciones, algo de sí mismos que habla con palabras reconocibles por estar en armonía con algunas aspiraciones. Y como parte de la humanidad, pues creo que debemos dirigirnos hacia senderos de paz, de serenidad y de amor. En definitiva, las ideas simientes de Tarrazó las debemos de hallar en nuestro corazón y aplicarlas en nuestra conducta diaria. En fin, creo que no voy a añadir nada más, ¿no? Daros las gracias a todos por vuestra atención. Iniciamos ahora el coloquio por cualquier cosa que nos queráis preguntar. Y bueno, únicamente indicaros, porque como lo ha mencionado Rafa, que Pepe Tarrazó tiene una página web propia y que ahí podéis encontrar su obra transcrita en audio, la podéis descargar gratuitamente. Creo que únicamente faltan las 3 o 4 últimas publicaciones, las demás las tenéis todas. Y bueno, son libres de acceso gratuito, podéis descargaros el PDF o el audio si estáis interesados, los que no conozcáis, en conocer su obra. Y nada, ¿Perdona? ¿Qué página es? La página es www.josetarrazodura.com. Gracias. ¿Vale? ¿José Tarrazodura? Sí. El nombre completo, José Tarrazodura. Sí. Sí, es que, bueno, está realizado una gran parte del trabajo, pero queda todavía otra parte del trabajo por terminar. Entonces, pero bueno, con el tiempo pues lo iremos consiguiendo. ¿Con dos R's, Tarrazó? Sí. Sí. Yo creo que nos ha dejado muy poco por decir. Bueno, ha sido muy amplio y cualquier cosa que lo ha dicho todo, casi todo. Nos ha dejado muy poco por decir. Gracias. Ha sido muy amplio, un compendio de todo lo que quiere decir sobre el libro. Me ha parecido muy bien, magnífico. Gracias. Ha faltado leer el libro. Sí. Necesitaríamos Nos días. deja de poco ese. Como os decía, es un libro grande, es un gran libro, además de grande. Y bueno, y eso que no lo contiene todo, porque fue un trabajo considerable poder recopilar. Pero bueno, el trabajo físico no era lo que importaba, no nos importaba como asociación, como instituto, sino más que nada la transmisión de esas ideas, ¿no? La transmisión de esos mensajes, de esas conversaciones tan enriquecedoras que surgieron. Participó mucha gente, muchos colaboradores de cualquier condición, de cualquier profesión, de cualquier especialidad, amas de casa, trabajadores, gente normal y corriente como vosotros y como yo. Y entonces, pues eso, claro, dotaba a los programas de mucha riqueza, porque allí podías hablar con libertad. Cada uno hablaba de lo que sabía, porque eran experiencias propias vividas o a través de su vida, o a través de su formación, o a través de su profesión. Y luego, pues eso, las colaboraciones de los presentadores, que son también a veces muy interesantes, y de alguna que otra persona que a lo mejor llamaba del público, pues también como se suelen seguir estos programas de radio. Entonces entendíamos que era un trabajo para hacerlo llegar de alguna manera, porque los programas estaban ahí archivados, en aquel tiempo se hicieron, se guardaron y ya está. Y entonces nos parecía un material lo suficientemente importante como para poderlo transmitir, dar a conocer a otras personas. Y así está. Muchas gracias. Venga, que Sí, seguro que tenéis muchas cosas. Y el orden de los capítulos, Pepe Tarrazó lo explica. No, el orden era aleatorio, y aquí también es aleatorio, porque no hemos podido conseguir todos los datos, ni todas las fechas, ni todos los programas, ¿no? Ha sido un orden aleatorio, pero realmente eso no interfiere en nada en la hora, porque como he dicho, se habla de todo, de sabiduría antigua,
de mitología, de psicología, de filosofía, de historia. Entonces es que da igual, si empiezas el libro por el medio, te lees un programa y te enriqueces, si lo empiezas por el final, da igual. No hay una seriación ni una serie de programas que unos, a excepción únicamente de los que levantaron cierta, voy a decir, pues más interés, por decirlo de alguna manera, aunque tampoco era así. Se empezaba hablando de un tema y a lo mejor era un tema que era tan rico o era tan interesante que no daba tiempo a acabarlo. Entonces, vamos, pues el próximo programa seguimos. Entonces, en ese caso, sí que están juntos los 3 programas, por ejemplo, que hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, de la génesis y antropogénesis de las razas, hay 3 capítulos y están seguidos, ¿vale? Del simbolismo del 7 hay 2 y también, ¿no? Las pirámides, igual. La constitución del hombre, hay también 2. O sea, en ese caso están seguidos, pero si no, el orden es completamente aleatorio. ¿Y la letra es grande o pequeña? Y la letra es grande, bueno, mediana, no te voy a engañar. La letra es mediana, pero se lee bien, se lee bien. Es que sí, normalmente sí tienes razón, solemos utilizar un tipo de letra, una tipografía más grande, pero imaginaros este libro si encima hacemos la tipografía más grande. Hubieras tenido que ser 3 tomos. Entonces, no. Pero bueno, se lee porque no es pequeñita, es una tipografía mediana y se puede leer. Hay un capítulo que es La voz de la mujer. Sí, sí, sí. ¿Cómo Gracias, lleva él? Rafa. ¿Cómo lleva él su propia enfermedad? Pues la lleva, yo creo que con una voluntad, con una dignidad y con una fuerza increíble. Él ahí está, todavía está con nosotros, ahí está y como veis sigue haciendo cosas. ¿Tiene dolores? ¿Eh? ¿Tiene dolores? No lo sé, Lola. A ese nivel tan delicado no sabría decirte. No sabría decirte. Pero bueno, sí que sigue haciendo cosas. De hecho, después de este libro, que como os decía es el número 22, me parece que hay 2 o 3 más. Y él sigue trabajando. Hay una gran voluntad de trabajo. Él, aparte de todo lo que habéis puesto que se hizo en la radio, ¿ha aumentado algo él particularmente hoy en día? No te entiendo qué quieres decir. Pregúntamelo. Lo que quiero decir es que si él ha leído la transcripción y ha dicho, pues esto se puede decir también, ¿no? No ha habido ningún tipo de censura para nada. No. Añadir más no, cosas, tampoco. Los programas se han transcrito tal cual se literalmente, emitieron, sin añadir literales. nada más. Lo único que se ha hecho por respeto, por discreción y también por esta cosa que hay ahora de la protección de datos personales y demás, en el caso de las personas que colaboran, bueno, que me incluyo, que colaboramos en alguno de los programas, solamente se ha puesto presentador, Pepe sé que se ha puesto porque era él, y luego las iniciales de los nombres, pues AM o RM o AC, o, ¿sabes? Se ha preservado Tener en cuenta que no es lo mismo escribir que hablar. Cuando alguien habla, cuando hablamos, pues aunque hablemos correctamente, pero no están las construcciones gramaticales igual que cuando eso. Lo digo para tener en cuenta que a veces las expresiones, en a lo mejor casos muy específicos, me he dado cuenta, digo, esto, la expresión, pues eso, pero bueno, no importa apenas, porque lo importante es el contexto en general, no los detalles particulares, porque todos al hablar pues podemos decir cosas correctas, pero gramaticalmente no tan depuradas. Pero está transcrito así. Sí, literal. Literalmente. Yo creo que sería interesante después de leerlo hablar sobre los temas tan interesantes que se citan. Sí. Eso sí. Como Sería somos muy jóvenes, tenemos interesante. muchos años por delante para bueno, hacerlo. poquito a poco, ¿no? Porque cada uno, libre albedrío, le apetecerá leerlo por la mitad del libro, puesto que no hay un orden para leerlo. Entonces,
quiero decir que se puede comentar. Es interesante lo que he leído y puede dar lugar a, pues sería interesante hacer una conferencia respecto a este tema porque da lugar, apetece hablar sobre ese tema. Lo que pasa es que para eso, claro, no sé si estás pensando en grupos de personas, porque claro, esto es algo único, los que habéis venido. En otra presentación algunas sois las mismas, otras son distintas. Sí. No es fácil lo de, porque claro, como cada uno lo va a leer cuando pueda. Yo lo digo como una sugerencia, Sí, que puede despertar sugerencias Claro. Lo que dices de despertar es interesante, ¿no? Sí. Lo que ocurre también, fíjate que cualquier persona de nosotros a lo mejor lee el sumario y a lo mejor a ti te interesa un tema, otro le interesa otro, otro le interesa otro, a lo mejor se coincide, a lo mejor no. Entonces, desde mi punto de vista, ese despertar primero tiene que ser individual. Es decir, el libro transmite una información, pero transmite también una energía a través de esa conversación que tú estás leyendo, y eso es lo que tiene que evocar en una persona, no sé cómo llamarlo, curiosidad, interés, ganas de empezar a investigar más sobre ese tema, buscar otras informaciones, experimentarlo en tu propia vida. A ver, si es verdad esto que dicen estos, estos qué cosa más rara dicen, estos no sé, experimentar tú, que sea tu propia vivencia la que te guíe, porque entiendo que esa es la parte didáctica de este o de cualquier otro libro, ¿no? ¿Qué me dice? Me está diciendo esto, yo lo creo, yo no me lo creo. ¿Qué pasa con hacerte tú a ti misma esas preguntas, ¿no? Ver qué puedes hacer tú con eso. Y luego a lo mejor, pues hasta tú, o tú con Rafa, o con, no sé, puedes montar un taller de lectura. Un taller de lectura, en un ámbito muy general. Claro. En un ámbito muy Tener general. en cuenta que cuando se hacía un programa, la gente, los radioyentes que lo estaban escuchando, pues a lo mejor, es una suposición, comentarían con otras personas sobre ese asunto, sobre ese tema. Pero claro, el programa tenía un principio y un final. Sí. Pero luego ya cada persona se iba a su casa y los que estaban en su casa pues continuaban. Claro, os imagináis la situación. Si necesitaban comentarlo, pues cada uno con quien pudiera hablar sobre ese tema. Aunque... En la línea que yo hablo ya no es como programa de radio, sino como tema en sí, interesante, que pueda suscitar un interés general. Podemos organizarnos para leer un capítulo, todos por convocatoria de Rafa, por ejemplo, y vamos por el ¿Qué libro El que quieras cogemos? ese mismo, sí. Con eso, sí, ya. Muchas gracias. Sí. Sí, es lo que decíamos, que está muy bien esa idea, ¿no? Que decir, son semillitas, las semillitas uno las recoge y cuando puede o tiene ocasión, pues las siembra, ¿no? Entonces, pues un taller de lectura es una cosa que está al alcance de cualquiera. Sí. Con amigos, con familias, con hijos, con hermanos, no sé, con amigas. En cualquier momento. De los temas que comentan en el libro, creo que Rafa ya ha hecho charlas sobre eso también. Sí, seguramente. Sí, es que a mí me lo recuerdan. Por cierto, sabéis que a partir del primer viernes de julio, en los jardines, cerca del Palau de la Música, vamos a iniciar, como otros años, el coloquio, las charlas coloquio, donde el tema es lo que los asistentes digan. Las preguntas, de eso vamos hablando. Podría ser una ocasión buena para previamente leernos un capítulo Y luego sintonizar. allí Sí. comentarlo. Y lo haremos también por Zoom. Preguntas sobre- Trataré de arreglar esto del Zoom, a ver que funcione, porque el año pasado sí, conectaba por Zoom y conseguimos que funcionara. Y otras personas que no podían estar conectaban. Los viernes a partir de las 7:30. Se oye bastante mal por el Zoom. Y si alguien tiene necesidad de comentar algo, pues dice, hablemos de eso. Y si lo sabemos, pues hablamos. Entonces, en los programas de aquí de Radio Teniente,
cada programa semanal pues se dedicaba a un tema, pero no participaba el público, no había llamadas telefónicas. Sí, el canal estaba abierto a que quien quisiera pudiera llamar y pudiera hacer preguntas. Entonces en el libro... Si en alguno hubo alguna llamada se reflejará, no sabría decirte, pero no lo sé. Yo creo que más lo que está reflejado es la presentación, primero del programa y del tema. Generalmente, que yo recuerde, la introducción la hacía el propio Pepe o el presentador del programa. A veces había uno, a veces había otro colaborador. Y luego, pues a veces habían casi siempre un par de personas o tres colaboradoras, como te decía. Pues habían desde psicólogos, pedagogos, artistas, maestros, educadores, amas de casa, yo que sé, había de todo, gente Pero sencilla según recuerdo Sí. no se oía a los que estábamos la llamada, o tomaban nota o algo. Creo recordar, pero claro, no estuve en todos los programas, pero como a veces se toma nota, sí, como los programas estos que hacemos en las emisoras argentinas, que colaboramos, pues ahí no se puede llamar, sí que se llama, se escribe o se hace la pregunta, pero no se oye. En aquella época había muy pocos programas de estos. Para cualquier información era dificilísimo. Yo desde Madrid por la noche ponían alguno, y una tal Mariló, Miguel Blanco, cosas así. Espacio en blanco. Espacio en blanco. Sí, pero había poquísimo. la Y comunidad tampoco teníamos internet. Para la comunicación en esa época era dificilísima. Sí, en la Comunidad Valenciana sí que había, que yo he estado participando varios años Qué suerte tener. en programas y hablando de temas esotéricos, en emisoras de aquí, no de las principales, pero de aquí de Valencia, sí que he participado y algún programa de radio también he dirigido. No tiene que ver con este, sino en aquella época. Ahora no lo sé, seguramente no será factible, pero que en aquella época hablábamos con cierta libertad. En aquella época me estoy refiriendo al siglo pasado. Sí, yo en el año 90, Sí. antes también. Sí. Pues el panorama no ha cambiado mucho. En aquel tiempo también estaba Antonio José Ales con También. Medianoche. También. Y ahora tampoco hay mucho más. Que no, yo no conozco por la noche, tampoco los pongo ahora, porque claro, tenemos la gran suerte que tenemos internet y podemos entrar y conocer, pero en aquella época yo entraba a una tal Mariló que estuvo muy poco tiempo porque enseguida la quitaron, a Miguel Blanco, que Miguel Blanco también perdió un poco el norte en alguna ocasión. Y poco más, Alex, muy poco había, muy poco. Y ahora tampoco hay mucho más, porque esta noche hacen, los fines de semana, sábados y domingos, hacen La Rosa de los Vientos. Ay, La Rosa de los Vientos, ese lleva muchos años, sí. Que el fundador se murió, que era el hombre este ciego, Antonio José. A ver, es que yo me confundo. El hombre ciego este que ahora lo lleva su mujer, su viuda, junto No sé con... quién es, no sé quién es. Sí, por eso hablábamos antes del carácter innovador de este tipo de Sí, programas por eso a mí me sorprendió. en aquel momento, ¿no? Y el hecho de hablar de estos temas esotéricos con total y absoluta normalidad y con tal y absoluta naturalidad, ¿no? Y sencillez, porque se hablaban de cosas que estaban en la vida cotidiana de las personas que iban allí a comentar cosas, fuese del arte, fuese de la literatura, fuese de la psicología, de cualquier tema, y se profundizaba, se intentaba dar esa pequeña diferencia, ¿no? de profundizar en esa filosofía de vida a través de las opiniones y de las sugerencias y de las conversaciones que allí se tenían. Y yo creo que esto es innovador, en cierto grado atrevido para aquella época, ¿no? Sí, sí, Y además fue un programa, además se hacía en Onteniente, fíjate que es una ciudad, pero es pequeña, no es lo mismo que un Madrid o un Barcelona, ¿no? Luego en televisión, por ejemplo, sí han habido algún programa, pero yo creo que van
como más orientados a la parte más fenomenológica, ¿no? Más así lo sobrenatural, pero entendido como lo aparente, lo irreal. Mientras que aquí pues, la naturalidad y, como comentaba Rafa al principio, esa sencillez de esa sabiduría a través de las pequeñas cosas, a través de la vida cotidiana de las personas, de querer dar lo mejor de uno mismo, de querer ser algo más que no dejarse llevar por todos los mensajes que te bombardean todos los días, ¿no? Y del contacto personal con, Claro. con Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo, directamente a los encuentros que hacíamos allí y tal, a mirar todas las cosas que hay por internet. Por una parte te amplían muchas cosas, pero por otra parte es algo muy íntimo que te llega mucho más. Claro. Y la idea también, a mí, por ejemplo, personalmente, me agradaba la idea de que era algo participativo. Quiero decir, se proponía un tema, generalmente la propuesta venía de Pepe, y se invitaba, era él quien invitaba a unas personas a ir, pero luego allí había entera libertad para que cada uno expresara sus opiniones, diera sus puntos de vista. El diálogo era algo como enriquecedor y se creaba una atmósfera de colaboración, de simpatía, ¿no? de afinidad. Entonces creo que esto también es habitual, no como ahora los programas que hay ahora, algunos de televisión o de radio, que ves que las personas están ahí, unos echándose las cosas en cara a los otros y discusiones, insultos y demás. No hay necesidad. Nunca había dos hablando a la vez, jamás. Uno Sí, sí. tras otro. Claro, había respeto, había... opinaras lo que opinaras, uno podía opinar una cosa, otro podía opinar otra. Entonces creo que esto es también... Creo que eso emite unas determinadas vibraciones, unas determinadas energías que llegan de una manera a través de las ondas. Como decía Pepe al principio, cuando él hablaba de Proyección 2000, ¿no? Dice... todas las cosas que se emiten a través de las ondas tienen un alcance fuera de la gente que pueda escucharlas. Es decir, ya no solo la persona que te escucha o la persona que está hablando, es que eso Sí, queda ahí, ¿no? en los éteres, Claro. creando egregores. Creo que es diferente. La búsqueda de la verdad es una cosa y la tergiversación de la verdad en interés de algo es otra cosa. Entonces ahí ya está esa pequeña intuición o esa pequeña percepción de cada uno para darse cuenta de lo que está recibiendo, ¿no? Javier Sierra también antiguamente estaba en la radio y era interesante. Ahora ya se ha quitado de todo ello porque es que parece que cuando se hablaban de ciertos temas estaban mal vistos. Eran temas muy delicados y han cerrado muchas cosas porque no dejaban el que pensáramos. Sobre todo si entras en temas religiosos, en temas... No se podía, entonces no se podía. Claro. Sí, pues habló hace ya antes del siglo pasado. Sí, sí. Sí, sí. ¿De qué se os ocurre algo? ¿Algún tema? Decís, ¿ha hablado de tal tema? Pues a lo mejor no, pero son tantos los temas que se trataron que a lo mejor sí. Él comentaba que los temas, él estaba en un ashram y lo comentaba en la radio, lo podía decir no. No, eso no. Pepe nunca ha hablado de eso. Y no le preguntaban... Ha sido los muy oyentes, discreto. ¿Eh? ¿No les preguntaban a los oyentes de dónde él tenía esa información? No. No de... Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Porque hay temas que... Es normal preguntarse de dónde sale eso, de dónde... Claro, si ha ocurrido, habrá sido con los libros, que claro, los libros se han difundido en Onteniente. Los libros que ha escrito no han sido para ir poniéndolos en librerías, No, son sino han sido pequeñas ediciones. presentaciones Sí. a la gente conocida en Onteniente, aquí, en fin, muy limitado, por lo menos hasta ahora. Y por lo tanto, pues si alguien se pregunta, ¿van a estar en las librerías? Pues no sé si esta edición, Esta edición sí que va a llegar a alguna librería. esta en concreto. Sí. Sí. Él siempre ha hecho referencia a nada personal. No ha habido ningún alarde ni ninguna información en ese sentido.
Ha sido una persona muy discreta, muy sencilla, muy trabajadora. Y en los libros o incluso en estos programas siempre se hace mención a la sabiduría antigua, los grandes filósofos de nuestro tiempo conocido, ¿vale? Y luego todos los textos sagrados referidos a cualquier religión, tanto, por ejemplo, la Biblia, como los Upanishads, como el Bhagavad Gita, como otros muchos. Y siempre haciendo referencia también pues, a otros grandes seres que han editado libros o han transmitido una información, apelando siempre a la intuición de cada persona para poder acceder a ese tipo de información, porque no todos accedemos de la misma manera. Entonces lo enfocaba así, planeando un poco, pero sin entrar demasiado en detalle en todos los temas. Es que date cuenta, Sí, tampoco solo en un programa de radio tampoco puedes, si te coges el tema de las razas, imagínate, un programa de radio de 40 minutos, Claro. pues no te daba. De hecho, de ese De tema en 40 concreto, minutos. por ejemplo, hubieron 3 temas, ¿no? Pero yo creo que él siempre deja, esto es una opinión, esa puerta abierta para que tú la abras o no, si quieres o no, y elijas si eso es algo que a ti te interesa y tú quieres investigar más o quieres acceder a una... Por ejemplo, el capítulo 18, las fuerzas ocultas de la naturaleza, Sí. hubo un programa de radio sobre... Sí, Sí, son los Sobre devas que este, están. sí, ahí habla de todas esas energías. Claro, Tenemos en tiene la que hablar de naturaleza. las Sí, energías sí. de la naturaleza. Sí, los nombran, se nombran. Entonces no iba de puntillas, lo hablaba con claridad. Sí, Mira, claro. sí, muy directamente, sí. Hoy vamos a hablar de las distintas fuerzas ocultas de la naturaleza y dividiremos este coloquio en 5 partes. La primera van a ser los silfos del aire, la segunda, las ondinas del agua, la tercera, los espíritus de la tierra o gnomos, la cuarta, las hadas de las flores y la quinta, las salamandras del fuego. Sí. Muy bien, entonces... Hasta ahí puedo leer, Sí. como dicen. Entonces luego claro, todos esos temas, fíjate, Claro. estaríamos toda la vida hablando a lo mejor de Claro, uno solo, por ¿no? ejemplo, las fuerzas ocultas de la naturaleza, tienes que exponerte un poco en un programa de radio y decir de qué se trata, de qué significa, porque no puedes pasar de puntillas, tienes que exponerte un poco, Claro. aun siendo prudente y quedándote un poco de reserva para atraer al radio oyente. Sí, algunos eran atrevidos, pero bueno, eso ya está en la conciencia de Pepe, pues que lo vio adecuado, pues Qué bonito, hablar. qué bonito. Y hay una cosa que no hemos hablado, que también Pepe ha contribuido, bueno, y que sigue contribuyendo a la paz. Recuerdo que elaboró un programa de Cultura para la Paz que se presentó a la UNESCO de aquella época, y la UNESCO lo tomó, hizo cambios y cosas, pero de alguna forma, lo digo porque a veces está en la bibliografía, no sé si también lo pone ahí también aquí al final. Aquí al final no. Cultura para la Paz. Ah, ¿te refieres? No, es que... No lo pone. No, es que Cultura para la Paz, Sí. veréis, Cultura para la Paz realmente no es, No. no es un libro. Sí, es sí, un- aquí está, en es la un- contraportada, sí. sí. Creador del programa Es un internacional. programa que está protocolizado, es un programa que Pepe creó, Sí, si no recuerdo mal, por el 1990 y tantos, cerca del año 2000, 92. y que entonces, aprovechando una visita de personas de la UNESCO a la Universidad de Valencia, él asistió... ¿Perdona? Héctor Yelpi. Sí. No. Héctor y Yelpi fueron en la presentación de la Asociación Espacio de Formación Integral, Sí, en la que Universidad de fueron Valencia. Beatriz, Sí, Beatriz sí. Prentís Que- y Héctor y Yelpi fueron ¿Te dos acuerdas? personas Y me regaló un libro de Héctor reconocidas en aquel momento, pero ellos Sí. lo que vinieron fue a la presentación como Sí, es distinto. asociación. Esto es otro momento y es un Después del momento... 92. El 92 es Sí. cuando en Granada conectamos con ellos Sí. en ese encuentro internacional. ¿Te acuerdas que estaba Sí, sí, sí. en Granada? Entonces, después del 92... El programa es fue cuando- posterior, del año porque como os 92. digo, Sí. el programa se llama Sí. Cultura para la Paz.
está protocolizado por Pepe y se lo entregó a, es que ahora no recuerdo el nombre de la persona que vino de la UNESCO, Sí. pero era un representante de este organismo y en un acto en la universidad Pepe se lo entregó altruistamente Rafa, ¿y no has invitado a Rafael Monzó? para que hicieran lo que quisieran, ¿no? Sí. Entonces, es que entonces creo que no existía la sede de la UNESCO aquí, o no sé, esto fue Universidad de Valencia, no la sede de la UNESCO. No, Entonces, bueno, la UNESCO se lo quedó y entonces en el año 2000 sacaron ellos una década de Cultura para la Paz, del año 2000 al 2010, hicieron una serie de programas y una serie de actividades relacionadas con la década, y entonces fue cuando vino de Madrid otra representante que fue Almudena Mazarrasa, y esa fue quien le entregó a Pepe y a la asociación, que en aquel momento se llamaba Espacio de Formación Integral, les entregó la denominación de Mensajeros de la Paz. Entonces, en la asociación durante esa década se estuvieron haciendo actividades de todo tipo, exposiciones, charlas, coloquios, ateneos de debate, y se hicieron muchas actividades dentro de ese programa. Es un programa que aún existe, está ahí, pero bueno, sí, no aceptado es, oficialmente sí, aquí en Valencia. No es un libro, no es un libro editado, es un programa que incluía el desarrollo de unos puntos como objetivos, como suelen pasar en esta serie de programas, y luego cada uno de esos objetivos intentaba al menos cumplirse con una serie de actividades que se programaron no por nosotros, nosotros éramos algo muy modestito, nosotros hicimos cositas aquí en Valencia, actividades, ¿no? Pero la UNESCO sí que lo hizo a nivel mundial. Sí, me acuerdo de preguntar a los periodistas, ¿y cómo habéis conseguido que venga, por ejemplo, el Pérez Yelpi, Beatriz Prentice, que había sido propuesta para el Premio Nobel de la Paz? Y gracias a ella, mi libro se publicó en italiano, se me olvidó que se tenía que publicar en italiano. Y lo publicaron en italiano también. Beatriz, se murió pronto la pobre. Me parece genial que esté en librerías. Disculpa, ¿qué? Que me parece genial que estén estos libros en las librerías. Si de 1000 alguien lo coge, me parece genial. Pues sí, esa es la idea, las semillas. Exacto. Es la idea de las semillas. Sí, hay que dar una oportunidad al destino para que alguna persona que no es... Por el color y que color más lo mismo. Que a lo mejor no es cercana a los grupos nuestros o de Pepe o de Rafa. Entonces, claro, por ejemplo, alguien que entra por la puerta, entonces va a la zona donde están los libros de espiritualidad, ¿no? Y entonces encuentra este libro y bueno, lo ve o lo dirige allí para que lo encuentre, ¿no? No sé por qué causalidad, esto, ¿no? la causalidad. Sí, así se puede. Es que en las librerías hay unos devas que hacen su trabajo. Sí, no le ha pasado eso. A mí me ha pasado alguna vez, no sé si os vais a reír o qué, pero a veces es el libro el que te busca a ti. No tú al libro, no vas un día, de repente haces así, uy, se cae uno de la estantería o algo y lo coges así y dices, uy, ¿esto de dónde ha venido, no? Vas buscando este y coges este. Es la cosa de la Las casualidad. energías lo explican todo. Casualidad o causalidad. Entonces, Yo iba a hacer una pregunta, a ver si me la sé. No, pero como los temas los veo muy interesantes y el poderlo escuchar a él pues también, porque además tiene una forma de hablar muy peculiar, la posibilidad de escucharlo a él en los títulos que están anunciados en el libro, si hay posibilidades. De este todavía no. Pero en un futuro. Esperemos que sí. Vale, de momento, lo veo muy interesante de momento, las dos cosas, ¿no? Sí, en la página web, esa que os he dicho, hay muchos audios y ahí le oís a Pepe directamente. Vale. ¿Y oís a se ve. Pepe? Sí. Sí, Sí, en no, la no, página no, web sí. sí está. Sí. Se ve. En un futuro sí. La ha pasado No, y ahora también. Bárbara en donde las conferencias. Es muy interesante escucharlo. La página que le ha pasado Bárbara Sí. a donde las conferencias. ¿A dónde está la La página página web? de- La página, sí. La página web. La página web, ¿dónde está? Sí. Sí, esa que se ha nombrado antes. Sí. En el WhatsApp, te refieres. Sí.
Te lo digo por si alguien no lo tiene. Sí, María Ángeles, y tienes también otros vídeos de presentaciones de sus libros, de alguna entrevista que le han hecho en la radio o en la tele o eso. Tiene una cierta vibración y además llega mucho. Tú te metes en la página, escudriñas por allí Y seguro que y te encuentras algo seguro. Seguro. Algo que te guste, más seguro todavía, sí, creo que sí. Y, por ejemplo, la posibilidad de presentarlo en la FNAC. Esta tarde también había una presentación de un libro de un filósofo. Sí, no es, pero bueno, ¿sabes qué pasa? ser... Que, a ver, nosotros ahora iniciamos, el libro este se ha presentado, primero se presentó en Onteniente, luego se presentó hace unos días en Gandía, ahora se presenta aquí en Valencia, y sí que tenemos idea e intención de ir a librerías a... ¿Qué ocurre? Que Pepe Tarrazo es Pepe Tarrazo, lo conocemos nosotros, es una edición de muy poquitos volúmenes, no es un Arturo Pérez Reverte ni un personaje de estos que a las editoriales les llama porque hacen tiradas y tiradas de libros. Es decir, comercialmente no sabemos si vamos a poder conseguirlo, pero nosotros tenemos empeño y lo vamos a intentar, ¿vale? Si no es la FNAC, pues librería Soriano o alguna librería de estas de tipo psicológico, incluso esotérico en el buen sentido, que hay varias en Valencia. Entonces intentaremos difundirlo. No se han editado muchos ejemplares porque nuestra disponibilidad tampoco económicamente es descomunal, ¿no? Pero bueno, lo vamos a difundir y vamos a hacer todo lo posible. Es un libro para, como dice en la dedicatoria, ¿no? No es un bestseller a nivel mundial, sino que va a todos los seres de buena voluntad. Entonces las ediciones son pequeñas y la aspiración es pues poder llegar y que luego eso, de boca a boca, de persona a persona, o pues yo te regalo este libro, o yo se lo dejo a mi hijo, etcétera, 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 es una sabiduría que se va transmitiendo. Y como dice Pepe, el propio Pepe, la energía sigue al pensamiento. Llegará donde tenga que llegar. Claro, pero es lógico que tenga que orientarse, digamos, para gente que más o menos pues ya conoce esta temática y se familiariza con ello y lo acepta. Porque, por ejemplo, en el FNAC puede aparecer uno que diga: oiga, ¿y qué evidencia científica tiene esto? ¿Usted dónde saca la información esta? ¿Está contrastada? Entonces, claro, aquí no hay ningún problema porque nosotros, no porque creamos a pies juntillas, sino porque ya solo la curiosidad nos llama la atención. Por ejemplo, por mi caso, por ejemplo, a mí me llama la atención no porque sea este tema, sino porque Pepe da su versión, que es la que yo quiero conocer. Yo quiero conocer la versión la opinión de Pepe. Entonces, claro, por eso no puedo cuestionar ni a Pepe, ni al otro, ni al de más allá, porque claro, cada uno tiene su propia versión y su propia fuente de información. Y entonces, claro, yo lo que hago de alguna manera es conocer el máximo número de gente posible de diversos temas para ver el contraste de ellos. Claro, yo, como tú dices, no tengo todas las versiones, ni indudablemente estoy muy lejísimos de las fuentes propias que pueda tener Pepe, ¿vale? Pero sí entiendo que cuando vas buscando algo que sabes que está ahí, aunque para ti de momento pueda resultar en cierto modo inaccesible, hay ciertas cosas que te evocan, ¿no? Esa búsqueda, ese interés, ese despertar que hablabais alguien antes. Y creo que esto es la idea para mí interesante, no es lo que percibo, a lo mejor es lo mismo a lo que tú te estás refiriendo. Entonces, yo puedo decir, uy, mira, el diluvio de Noé, yo lo aprendí cuando era pequeñita porque yo iba al cole, en el cole me daban religión católica y ahí el diluvio, vale, el arca de Noé, todos los animalitos, toda la historieta, yo alucinaba porque me gustaba mucho la historia, como sí, y las historietas estas, vamos, eran tan apasionantes que decís, fíjate tú ahí y tal, ¿no? Luego cuando creces y haces mayor, si tienes un mínimo a lo mejor interés por investigar, pues lees que en la cultura X judía tienen
voy a decir mito, una leyenda semejante, que cuenta lo mismo con otros nombres. En la hindú, otra, parecida, con los mismos nombres. Los chinos, igual. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo puede ser que todas estas culturas diferentes, en un momento más o menos parece que es similar de la historia de la humanidad, tengan la misma leyenda? Aquí pasa algo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues probablemente todas sean verdad, explicadas desde una cultura, explicadas desde una religión. Entonces, a mí yo creo que ese es un poco ese espíritu investigador, ¿no? Ese espíritu reflexivo. Pepe tiene una frase que dice, el ser humano se interroga. Entonces creo que un poco su pedagogía es precisamente eso. Él no te impone que tú te creas esto que él dice aquí, o lo que ha dicho este tertuliano, o lo que ha dicho tal, no. Yo lo dejo ahí, yo lo digo porque yo sé que es verdad y lo digo. Los demás tienen que hacer su parte, ¿no? Es ese diálogo que se establece, creo yo, entre un autor, un escritor y el que lee la obra. Hay quien a lo mejor de la tercera página no pasa y hay otros que sin embargo la vuelven a leer y siempre encuentras algo nuevo en esa obra. Entonces yo creo que el espíritu que él intenta trasladarnos en su obra es ese. El que cada uno libremente pueda acceder a lo que le parezca en búsqueda de la verdad, como dicen los teósofos, creo, ¿no? No hay verdad, no hay religión más elevada que la verdad. Que la verdad, sí, algo así. Sí, por ejemplo, el tema este del arca de Noé, cuando yo conocí el tema del viaje de los animalitos al arca para explicar el horóscopo chino, que va primero la rata, luego el buey y tal, entonces a mí me hacía más gracia esa versión. Pero al final, claro, yo acabo haciendo pues una media de la versión la versión de esta fuente, de esta otra y tal. Y claro, entonces es como ir coleccionando las piezas del puzzle. Y cuantas más piezas tienes, más ves la imagen. Es decir, con una pieza no ves casi nada. Pero si vas sumando una, otra, entonces empieza a aparecer ya algo que ya tiene algo de sentido. Y se trata también eso, de ir recopilando piezas para tener mejor imagen. Con una pieza no vas a ver nada. Cuantas más piezas tengas de otros, de más gente, de más autores. Y en ese caso ahora, pues Pepe Tarrazo, una pieza que es importante porque no la conozco y claro, y puede ser muy importante para sumar al puzzle. ¿Os habéis preguntado si actualmente se podría, con los medios que tenemos, construir un arca que cupiesen todos los animales con los medios actuales? Igual que a veces hacemos esta pregunta, o si alguien se puede imaginar, aunque sea científico, que con los medios actuales se pueden construir las pirámides en estos momentos. La respuesta os la adelanto que no. Imposible. Un arca en la que no se pegaran entre ellos dentro, todos juntos. Así que están muy bien las películas donde ves tú todos los animalitos entrando. Entonces la ignorancia de la mitología, entre tantas cosas que ignoramos, la simbología de los mitos, el símbolo de los mitos. Y entonces pues eso, pues muchas cosas aparecen. Tal mito significa tal cosa y no literalmente como nos han contado. Y luego a veces, sin que nos den la interpretación, la intuición te dice esto no encaja. Y por eso vamos, conforme crecemos, abandonando cosas que de pequeños nos contaban. Claro, es que la historia es algo muy curioso, ¿no? Unas veces por deformación de determinados poderes religiosos, políticos, sociales. Otras veces por ocultarlo, porque como alguna habéis comentado antes por aquí, ha habido personas hasta que las han quemado en la hoguera por decir determinadas verdades. Entonces, pues se distorsionaba en cierta medida con el mito, con el símbolo, esperando que quizá con el tiempo pues algunas personas, algunas mentes con más conocimiento pudieran acceder a determinadas
informaciones, vamos a decir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si juntas todo eso, pues... Aquí en Valencia creo que